Este era el 7, ¿no? Sí. Un poco lo habíamos leído y todo, ¿se acuerdan? Está bien lo que dijo recién la compañera. Los componentes del citoesqueleto son una serie de estructuras filamentosas que son los microtúbulos, los microfilamentos y los filamentos intermedios. Alguno de los que empezó a leer vio si había alguna característica en común entre algunos de los tipos de elementos del citoesqueleto. Se me viene a la mente que tienen extremos más y menos. Bien. Pero los intermedios no tienen extremos más y menos. Ahí está. Bien, o sea que sería... O sea, los filamentos de actina y los microtúbulos tienen extremos más y menos, y los filamentos intermedios no tienen. Bien. Eso tiene que ver, o sea, eso es bien importante para la biología, en realidad, para el funcionamiento de la célula. Ahora después, o sea, podemos ver después algún ejemplo, pero bueno. Retomando lo que estábamos viendo, digamos, o sea, los microtúbulos en sí son los microtúbulos o los elementos del citoesqueleto en general van a ser estructuras alargadas que van a estar formados por proteínas, y en realidad son polímeros que se forman a partir de subunidades de proteínas determinadas. Que en el caso de los microfilamentos va a ser la proteína que los forma, la proteína estructural va a ser la actina. Y en el caso de los microtúbulos van a ser unos heterodímeros de tubulina. Después cuando veamos microtúbulos vamos a volver sobre eso, pero en cuanto a la figura, al ejercicio 7, que ustedes tienen la figura ahí o una gráfica, que les muestra el curso a través del tiempo de la polimerización de filamentos de actina, a partir de esas subunidades libres, y les comenta que los monómeros fueron marcados con una sonda que aumenta la fluorescencia cuando se produce la polimerización. Es decir, que acá, donde dice fluorescence intensity, lo que estamos viendo es la polimerización. Es como si dijéramos la longitud del filamento. ¿Se entiende? Sí. Entonces, no sé si alguno leyó de qué es lo que pasa cuando ponemos a los filamentos, los monómeros tanto de actina como si fuesen tubulinas, también pasaría algo parecido. Lo primero que pasa es que se forma el núcleo, por lo que tengo entendido, en la primera etapa, que es la de crecimiento más lento. Ven que acá hay una etapa donde crece, o sea, como que hay un tiempo, una demora, que es lo que demora en formarse un núcleo, digamos. Ahora después vamos a ver qué significa un núcleo. Araceli. Araceli, estás muteada, no sé si estás hablando o no. ¿Qué les parece? O sea, en lenguaje común, ¿qué significará formar un núcleo? Si tenemos una serie de monómeros de actina en este caso, ¿qué será la formación de un núcleo? Ahí en el chat pusieron que se juntan tres moléculas de actina G. Claro, yo creo que la curva esa creo que estaba en el teórico y era que al principio se juntaban tres y se iban alargando por ambos lados hasta llegar a un punto donde la cantidad neta de, digamos, de moléculas, o no sé,
llegaba un punto en el que se iban del alargamiento las mismas que entraban y por eso se quedaba como en esa meseta, ¿no? Y esos serían como los 3 puntos A, B y C. Ahí está. O Sería sea, como como que... Sí, dale, Melanie. sería como, primero el A sería la nucleación, que sería como lo que había mencionado en el chat, que es la formación de los... La formación de esa de ese o sea, la formación primer del grupo. núcleo con las tres Ah, moléculas de actina G. Ahí Después va. estaría el B, que sería la elongación, sería como el crecimiento de los dos extremos, y la parte C sería como el estado estacionario, porque entra y sale la misma cantidad en los dos extremos. Ahí va. La misma Ustedes cantidad de actina G. Perdón, no te escuché lo último porque hablé justo arriba. Perdón. La misma cantidad de actina G, ¿no? La misma cantidad de actina G, ¿en dónde? En los extremos. O sea que entra y sale. O sea, llega un momento en que no crece más porque hay un equilibrio entre lo que entra y sale. Está bien, sí. Pero como dijiste, la misma cantidad de actina G no me quedaba, o sea, no sé si te referías a eso. Capaz que en esa parte está mal, no sé. Pero igual la curva, ven cómo les va mostrando, ¿no? Hay una etapa donde pasa el tiempo y esto no sube mucho o sube muy lentamente, que esto es lo que demora en generarse ese núcleo sobre el que después el filamento va a crecer, la etapa, como decían bien, de elongación, que es esta, y llega un momento en que, ¿por qué pasa esto de llegar al equilibrio? Llega ¿por qué deja de crecer en un momento? Porque se incorporan la misma cantidad de moléculas que sale, vendría a ser. Bien. ¿Y eso por qué ocurrirá? ¿Qué les parece? Supongo que se igualarán los tiempos de despolimerización con la incorporación. Que creo que también tenía que ver en el microtúbulo pasaba lo mismo, que cuando se Bien. enlentecía mucho en realidad se empezaba como a desarmar y se iba para el otro lado. Ahí está. Lo vamos a ver ahí en el ejercicio respecto a los microtúbulos, eso, pero, o sea, los dos tienen esta capacidad de polimerizar, despolimerizar, y como que están como en ese equilibrio o fase estacionaria, digamos, ¿no? Con respecto a la parte B, si en vez de poner, o sea, ponemos el doble de concentración de actina libre al inicio, ¿qué pasaría? ¿Qué les parece que pasaría? En el B. No, ¿qué O sea, en pasaría realidad el en tiempo general? de formarse el núcleo, o sea, es lo mismo. Tipo, No, creo que sería más rápido en realidad. Sería como más cortos los intervalos, ¿no? De que se forma el núcleo, de que el elongamiento, y bueno, llegaría a la meseta, digamos, más rápido de la gráfica, en teoría. Igual Siempre que uno pone... Sí. ¿alguien depende qué? también de la disponibilidad de ATP o sí, del otro ATP. sustrato que vos necesites en realidad. Como si tenés mucho de uno, pero no suplementas también lo otro, no tiene efecto, supongo. Ahora sí, o sea, en este caso que tenemos, digamos, lo que estaría ocurriendo, digamos, sin tener en cuenta eso, ¿no? Que después vamos a ver, analizar un poquito más, ¿no? Pero piensen, si pensamos solo en los términos de tener la cantidad de actina, o en cualquier reacción, si ustedes aumentan la cantidad de moléculas que hay, ¿qué es lo que va a pasar? La reacción se daría más rápido. Ahí va, si yo en un vasito pongo
10 moléculas y resulta que pasa algo, y puse después, en vez en otro experimento pongo 20, la probabilidad de que se encuentren esas moléculas va a ser mayor, ¿no? Entonces va a ser que sí que, como decía acá, la velocidad, o sea, o el tiempo que se requiere para formar el núcleo, va a ser menor porque la probabilidad de que se encuentren va a ser mayor, perdón. ¿Se entiende? Sí. Y lo que decía también el compañero de la velocidad de crecimiento también podría ser mayor. Eso cómo lo veríamos. Pendiente. La pendiente. O sea, imagínense que si tenemos así, podría terminar acá y antes empezaría a subir. ¿Y acá qué pasa? A partir de ahí. Igual la parte B sería como la elongación, ¿no? Entonces dependería más también si hay ATP, porque entra actina con ATP. Eso era lo que me había equivocado hoy, que había dicho que entraba actina nada más. Me refería a que entraba actina con ATP, así que supongo que no depende, o sea, tanto de si hay actina, pero no estoy segura. Sí, pero ponele que hay ATP suficiente siempre. Ah, bueno, sí. Sería como más rápido el crecimiento. Llegaría como a la etapa estacionaria más rápido, supongo. Bien, ¿y cuál sería la etapa estacionaria? ¿De qué depende? De que como que ya, como habían dicho, tiene que entrar y salir la misma cantidad de actina con ATP del extremo positivo y actina con ADP del extremo negativo, ¿no? Sí, ¿y eso de qué depende? Capaz que de la capacidad de la cantidad de actina libre. Sí. O de las proteínas que la regulan, supongo también. Eso sí, pero esto es in vitro. Tenemos solo, no está dentro de la célula, está dentro de un tubito. Tenemos la actina, si quieren, el ATP. Esta curva, ¿se termina acá? ¿Sigue subiendo? ¿No seguiría subiendo porque va a haber más actina libre? Sí, yo iba a decir eso también, como que aumenta tipo, la cantidad de, o sea, más largo Claro, o sea, acuérdense que acá la fluorescencia lo que les está indicando es más o menos como decirles si el filamento, pónganle si fuese uno, digamos, sería más largo, ¿no? O sea que podríamos tener o un filamento más largo o más cantidad, o eso se verá. Entonces, eso va a ocurrir. ¿Y cuándo se llega al estado estacionario? O sea, ¿cuándo es el momento en el cual llega ese equilibrio? Que ustedes lo que dijeron estaba bien, que hay un equilibrio entre lo que se despolimeriza y lo que se polimeriza. Supongo que debe ser cuando hay tan poco sustrato que la velocidad baja lo suficiente como para que se iguale lo de la polimerización y Tampoco, eso. cuando me está hablando de cantidad acá, ¿qué estamos hablando? Concentración. Concentración. Ahí va. O sea, hay una concentración en la cual, cuando llegas a esa concentración, se logra ese estado estacionario. ¿No vieron en el teórico o en el libro cómo se llamaba eso? Concentración crítica. Ahí está, la concentración crítica. O sea, en esa concentración crítica va a ocurrir eso. Entonces, digamos, si hay más actina libre al inicio, esto va a seguir creciendo hasta que se llegue a esa concentración. Y ahí sí vamos a tener la etapa estacionaria más arriba. ¿Se entiende? Lo que dice acá, la concentración de actina libre en el punto de equilibrio. No, perdón. La concentración de actina libre en el punto de equilibrio sería más alta o más baja que en el experimento original. ¿O sería la misma?
La misma. La misma, o sea, no les está... lean bien los ejercicios, eso está bueno porque yo incluso yo me equivoqué, o sea, la fluorescencia acá es mayor porque habíamos puesto al principio más cantidad, entonces polimerizó, pero si llegamos a este punto, es que la concentración que tenemos de actina libre llegó a ser la concentración crítica, o sea que en este punto de tiempo vamos a estar en la misma concentración de actina libre que había en el primer experimento. Si no, no hubiésemos llegado al estado estacionario. ¿Se entiende? Más o menos. Más o menos. Vamos a ver, les voy a compartir. Acá tengo un PowerPoint, pero voy a dejar de anotar porque si no, no me deja hacer nada. Creo que en este era que estaba. Voy a borrar los dibujos. Una parecida a esta, ¿vieron? En el teórico, los que vieron. Ven que acá está, en vez de poner fluorescencia, pusieron el porcentaje de subunidades que está puesta, que está dentro de los filamentos, ¿no? Y es un poco lo que estamos viendo acá, es parecida a la forma que tenemos. Entonces, acá la concentración de monómeros, o sea, va a ser una concentración en la cual, esto que estamos viendo, ¿no? O sea, en la fase de crecimiento vamos a tener que se adicionan por un extremo y de este lado se adicionan más y por eso crece. Acá lo que se adiciona y lo que sale en cada extremo, o sea, acá hay un crecimiento neto porque siempre se adiciona, pero acá se adiciona y se libera lo mismo por cada extremo. Y eso ocurre en un momento en que la concentración de actina libre llega a ese punto crítico. O sea, este fenómeno ocurre cuando la concentración de actina libre es igual a la concentración crítica. Ahora, si uno tenía inicialmente mayor cantidad de actina, ¿vamos a llegar a este momento? Sí, con un filamento más largo. Pero la concentración de actina libre en el cual vamos a llegar a este momento va a ser la misma. No sé si se entiende. O sea, por más que ustedes le agreguen más cantidad de actina al medio, en realidad el filamento va a crecer y lo que va a quedar va a ser siempre lo mismo. Siempre va a quedar la misma cantidad de actina libre, aunque el filamento vaya a ser más largo. ¿Se entiende eso? O sea, no me di cuenta, podíamos haber hecho un dibujito antes. Vamos a cortar acá y a... Porque sería la misma concentración crítica, porque tendría la misma concentración crítica. Por eso es la misma, no sé, como... O sea, hay un aumento de la actina libre, pero de todos modos va a llegar, solo que más rápido. Ustedes imagínense que tenemos así. Esta es la actina libre inicial, pero esperen que vamos a hacer un poco más porque si no, no me sale. Esperen que vamos a hacer una cosa que... Imagínense que al principio tengo eso, ¿tá? Esas están cerca o no, y no sé qué, y en un momento empiezan a formar un núcleo, y si yo saco una foto, digamos, en otro momento, en vez de tener esto, ahora voy a tener
Imagínense que estos están, o sea, lo estoy haciendo muy... Estos formaron filamento. ¿Ah? Se adicionaron, no como los puse yo, ¿no? Algunos se entraron por un extremo, otros por otro, entraron más cantidad por unos que por otros. O sea, ocurrió ya la nucleación, ¿no? O sea, estoy mirando la fase, mostrando lo que estaríamos en una fase de crecimiento. ¿Ah? Entonces, pónganle que en este momento, cuando quedan, yo qué sé, 2 monómeros, llegamos a la concentración crítica y deja de crecer. ¿Está? ¿Se entiende eso? Sí. Ahí estaríamos en el estado estacionario cuando deja de crecer. Ahora, si yo ahora pongo, o sea, imagínense que esto no está más, vamos a empezar a ver, esto lo duplicamos. ¿Ah? Entonces, vamos a sacar una foto un poco después. ¿No? Esto es lo mismo que esto, ¿no? Pero ahora, como pasó tiempo, en vez de estar así todos sueltitos, los vamos a juntar acá. Les voy a poner así nomás. Algunos me quedan sobrepuestos, entonces no parece que fuera. Bueno, y yo voy a seguir polimerizando. ¿Hasta cuándo voy a seguir polimerizando? Hasta que queden 2. Hasta que queden 2. ¿Se entiende? Sí. Entonces, en este experimento, la concentración de actina libre que vamos a tener, que es esto, va a ser la misma que en el experimento anterior, nada más que con un filamento más cortito. ¿Se entiende? Sí. Ahora, no sé si era la compañera que no había entendido. Sí, ya entendí, sí. ¿Se entiende ahora? O sea que en este punto, o sea, vos acá, si pones el doble, el filamento va a ser el doble, ponele. Pero la concentración libre va a ser la misma, porque la concentración a la cual el filamento deja de crecer tiene que ver con la concentración de actina libre que tenemos. ¿Está bien? Sí. O sea, yo acá, en este otro les había hecho un dibujito de cómo era. Algo así, pónganle, esta sería. ¿No? Si acá la fluorescencia es directamente proporcional a la longitud del filamento, porque en realidad la fluorescencia lo que me está marcando es la actina que está polimerizada, entonces si la original era esta, no era tan así, en realidad este no era el correcto. Bueno, más o menos. Sí, sí, está bien, era como más empinado, o sea, es más rápida porque en realidad tenés más, siempre que haya más concentración va a ser más rápido, y vamos a llegar a un punto más alto, porque como que el filamento es más largo, como veíamos recién con las pelotitas. ¿No? Pero la concentración de actina libre que hay acá y acá en realidad es la misma. Y por las Bien. dudas, no sé si es esta la duda del chat, pero el número de 2 actinas era un ejemplo solo. Ah, sí, yo porque hice unos dibujos ahí, no sé cuál es, no me acuerdo. O sea, las 2 actinas en mi dibujito era la concentración crítica, pero en realidad no sé cuál es la concentración. Capaz que en el libro la dice, yo no me acuerdo. No es Sí, creo que la importante. dices, pero Y obviamente pensando que tenemos el mismo volumen, ¿no? Porque si no, no hablamos de concentración, hablamos de... Bien, esto no era tan difícil como parecía, ¿o sí? ¿Se entendió ahora? Acuérdense del dibujo de las pelotitas, que creo que así.
¿Alguna duda de esa? ¿Nadie? No. Bien. La capacidad esa que tienen los filamentos estos de ser como inestables, o sea, esa inestabilidad dinámica, que en el caso de la actina un fenómeno es parecido que se llama, no me acuerdo cómo era, pero es algo parecido, un fenómeno similar. En el caso de los microtúbulos, ¿no? Que es lo que estamos viendo en la pregunta 8. A ver, ¿qué dirían? A ver, alguien que trate de, si quieren la leen ustedes o... ¿Cuál fue la Nadie. consigna? Perdón, no entendí. No, a ver, ¿quién quiere arrancar con la 8? ¿No es lo que habíamos dicho hoy, que la polimerización tiene que ser más rápida? No, el agregado tiene que ser más rápido que la Polimerización, Gracias, despolimerización. gracias. Puta madre. Pero todos tienen presente el ejercicio. El ejercicio dice, la inestabilidad dinámica permite que los microtúbulos puedan tanto alargarse como acortarse rápidamente. Considere un microtúbulo individual que está acortándose por uno de sus extremos. ¿Está? Yo lo que entendí fue que como, o sea, tienen el extremo positivo y el extremo negativo, y el extremo por el que se unen las moléculas de ¿cómo era la molécula de esta? Tubulina. Tubulina, eso sí, tubulina, tienen unido GTP. Entonces, se unen más rápido que el GTP pasa a GDP. Entonces, una vez que tipo, no sé, lo explico horrible, pero tipo, cuando empiezan a crecer y cuando empiezan como a unirse a lo que ya estaba, la cadena, digamos, se empieza a cortar porque no está hidrolizado todavía el GTP. Entonces, o sea, es como un crecimiento hasta que se afirma algo, como los microtúbulos del uso mitótico. Cuando se afirma a la membrana es cuando cuando adquiere cierta estabilidad y deja de ser dinámica, una inestabilidad dinámica. Lo expliqué horrible, pero creo que se entendió. O a una proteína también. Se puede, como si una proteína se acerca ahí, ¿no? Supongo. O como dice la compañera, toca la membrana, una cosa así. Voy a copiarme Sí, la pregunta. Y me En la realidad anoto. siempre sería una proteína, porque acuérdense además que lo que va a hacer cuando llega a la membrana es unirse a una proteína que está asociada a la membrana. Claro, iba a decir eso, pero no sabía si estaba bien. Cecilia. Yo lo que, capaz que estoy confundida, pero bueno, yo lo que había entendido es que por la parte menos vendría a ser como que pierde subunidades y por la parte más agrega subunidades de tubulina. Y ahí se estaría como, alargándose por la parte más y acortándose por la parte menos. Pero eso no es en Y en los filamentos, porque acá tenés un centriolo o un centrómero. centro Bueno, organizador de microtúbulos ahí que va. está Entonces, cerca el del extremo positivo solo es en el que crece, porque el extremo negativo está unido a ese centro. Lo que vos estás diciendo es del otro, de los microfilamentos, no de los microtúbulos, me parece. no. A ver, vamos a pensarlo igual que la anterior, ocurriendo adentro de un tubo de ensayo.
No tenemos todas estas proteínas, ni centros, ni centríolos, ni nada. Hay un microtúbulo que se está cortando por uno de sus extremos. ¿Qué debe ocurrir en el extremo del microtúbulo para que deje de acortarse y comience a crecer? Todo eso que dijeron está bárbaro y lo vamos a ver después de esto. O sea, ustedes ya dijeron, hay algo que dijeron que está bien, que para que, o sea, esta inestabilidad lo que hace es que permanentemente el filamento, en este caso el microtúbulo, va a estar como, se le están agregando sus unidades y perdiendo. Siempre está agregando y perdiendo sus unidades. Por los dos extremos. O sea, en determinada concentración va a estar perdiendo y agregando por los dos extremos. En el caso del crecimiento, el agregado es más rápido por uno de los extremos que en el otro. Pero, ¿qué es lo que tiene que ocurrir en el extremo del microtúbulo? Pensando en uno solo de los extremos. El otro puede estar creciendo o no, o lo tenemos fijo, no importa. ¿Qué debe ocurrir en ese extremo del microtúbulo para que deje de acortarse y comience a crecer? O sea, básicamente tiene que el agregado tiene que superar a la pérdida. Sí. Eso como primera cosa bastante obvia. ¿No? ¿Por ahí había alguien levantando la mano? Sí, sí, pero iba a decir lo que dijeron ustedes, de que tiene que haber mucha concentración de actina GTP para que el agregado de actina GTP supere a tubulina, perdón. Para que el agregado de tubulina supere a su pérdida. Bien. Y en el caso de la tubulina, como ven el aumento de la concentración de tubulina libre, ¿estimularía el cambio de acortamiento a crecimiento? Y no sería como el caso anterior que vimos que cuanto más sustrato, o sea, estaría cambiando, como acelerando la reacción. Acá sí vamos a tener que ver el tema del nucleótido de alta energía. Ah, del GTP, claro. Del GTP, mirando la siguiente pregunta. También acá importa que los microtúbulos son estructuras mucho más grandes. Tienen, o sea, un filamento de actina, ¿cómo está formado? Tiene las subunidades, pero las subunidades se agregan de cualquier manera. No, está formado por 13 protofilamentos, que son los que forman el tubo. Hasta eso es la tubulina, y en el de actina. No te escuché porque alguien estornudó. Y en los microfilamentos. Ah, son dos subunidades formando una hélice alfa, una cosa así. Ahí va, son como dos protofilamentos, ¿no? Sí. Y eso hace que en el caso de la tubulina haya que, o sea, como que se requiere como mayor cantidad de cosas, mayor regulación y todo esto de la hidrólisis es importante y lo tendríamos que evaluar. Ustedes, les voy a poner acá un dibujito que tenía por acá. ¿Eso no es lo de las proteínas de la miotina y todo? ¿O me estoy confundiendo? No sé si era de los microtúbulos o del otro. Será que al agregar tubulina con GTP, o sea, se agrega tubulina con GTP. Después el GTP se hidroliza a GDP y como el agregado debido a la hidrólisis, el agregado de GTP tubulina es como más como estimulado, digamos. ¿Sí? No, pero yo digo que hay proteínas que hacen que
se hidrolice, o sea, que pase de ADP a ATP, que es lo como necesita ser agregado y todo eso. Por eso es lo que decía Laura, o sea, capaz que yo lo entendí mal, pero digo, que necesita Pero en otras. este caso sería como en un tubo, ¿no? Ensayo. Entonces no habrían proteínas. O sea, Pero la propia Pero tubulina es la que ahí va, hace el, claro. ¿no? O sea, vamos a verlo como medio en general, ¿no? O sea, cuando tenemos un monómero solo, ¿ah? Cuando se polimeriza cambia la forma y cambia a otra, en este caso, que está verdecito, digamos, es el que tiene ATP o GTP, digamos. En el caso si fuese tubulina sería GTP. Entonces, ocurre una hidrólisis y cuando se pierde el GTP, o sea, cuando ese GTP pasa a ser GDP, este monómero se desprende más fácilmente que aquellos que tienen GTP. Era eso lo que estaba tratando de explicar la compañera, ¿no? O sea, como que estamos uniendo las unidades que son verdes y liberando las que son D, o sea, las que tienen el trifosfato y liberando las que tienen el difosfato. Entonces, en la siguiente, había una que, antes de seguir tan así, esto es lo que va a ocurrir, está como mucho más complicado explicado. creo que recién lo dijiste al revés. El decrecimiento de GTP sería mayor que el de GDP, ¿no? El de GDP El es el que se desprendimiento. pierde más rápido. Ahí va. Creo que habías dicho GTP. Ah, capaz que lo dije al revés, perdón. ¿Ven? Acá yo ya la había copiado la pregunta. ¿Ven? Esto es un poco lo que está pasando en ese extremo. Cuando la molécula tiene unido GTP, tiende a unirse al extremo. Entonces después cuando se hidroliza, las moléculas se pierden, ¿no? Entonces, a ver, déjenme que... Esto es cuando está creciendo. Esos y los que tienen GDP, o sea que ocurrió la hidrólisis, lo que va a ocurrir es que se van a liberar del microtúbulo. Entonces acá importa también no solo la concentración de tubulina, sino también la concentración de tubulina, la concentración de la tubulina unida a GTP con respecto a la que está unida al GDP. Miren estas dos imágenes. Cuando tiene tubulina, cuando obtiene, perdón, GTP, eso tiende a crecer. Y cuando se hidroliza el GTP, se forma lo que se llama el capuchón de GTP, de tubulina unida a GTP. Cuando eso se hidroliza, se va a tender a perder. Que es lo que pasa en el siguiente, ¿no? Que se está despolimerizando. Y esto es un poco lo que podría estar pasando con esa inestabilidad dinámica, ¿no? Cuando tenemos el capuchón acá, va a haber un crecimiento. Si ese capuchón por alguna cuestión se pierde, ocurre el acortamiento porque se despolimeriza, ¿no? Esto que se llama catástrofe es cuando se pierde ese capuchón. ¿Y qué necesitamos para que se rescate y empiece a crecer de nuevo? Que es lo que decía la pregunta. Necesitamos que se genere ese capuchón de nuevo. Entonces, por eso necesitaríamos, sobre todo, tener tubulina unida a GTP. Y entonces ahí vuelve a crecer. Creo que en la siguiente había algo, ¿no? Entonces, esto es como comparando para mirarlo estos son como micrografías electrónicas donde muestra los dos estados, ¿no? Esta región donde no tiene GTP, sino que hubo una hidrólisis, es más inestable, por lo tanto, si perdemos esto, se va a tender a romper. ¿Está bien?
¿Alguna duda de eso? No. O sea, a ver si entendí. Con el crecimiento del microtúbulo necesitaríamos como mucha tubulina y GTP. Y con el decrecimiento, sería la segunda imagen, es que hay mucha hidrólisis del GTP. Estás muteada, Laura. Estás muteada. Es como que si dejas de tener GTP por alguna razón, esos microtúbulos, o sea, puede ocurrir que se pierda el capuchón que estabiliza. ¿Sí? Y entonces va a tender a desarmarse. Estos son todas del Bruce Albers, o sea, tienen en el libro las cosas. Bien, acá, ven, por ejemplo, tienen todo esto que tienen en el teórico también, donde está lo que veíamos antes, ¿no? Acá lo que les mostraba recién y todo explicado. Qué es lo que ocurre en los de actina. Y acá está un poco lo del capuchón y qué pasa cuando no tenemos capuchón. Digo, porque está bueno que lo lean así, después de, ya, si no lo leyeron todavía, como que bueno, después de ver estos ejercicios y discutirlos acá, les sirve para... ¿Seguimos o quieren ver algo más de esta? O sea, toda esta propiedad, sobre todo la de los microtúbulos, es bien importante, lo que decían por ahí, es bien importante para la formación del uso mitótico durante la división, o sea que es bien importante para las células en general. Y, o sea, si bien hay proteínas que van hay cierta familia de proteínas que favorecen la estabilización de los microtúbulos. De hecho, lo que hablábamos recién, lo que hablábamos antes de un centro organizador que va a capturar los extremos menos, de manera que los extremos que van a crecer o acortarse van a ser solo los extremos más. En estructuras que ahora vamos a ver más estables, como en los cilios, en las microvellosidades, dependiendo del tipo de filamento, también tenemos como más estables, pero en lo que son los microtúbulos citoplasmáticos que tienen todas las células, en el momento de la división celular, o cuando se van a desplazar, o los movimientos que puedan tener las células, o cualquier tipo celular, es importante esta inestabilidad dinámica para favorecer esas estructuras. Ustedes piensen que el uso mitótico se arma, se desarma en forma bastante rápida incluso también. Y siempre como que lo visual para mí es importante. Tenía un videíto por acá para mostrarles. Miren qué bonito. Capaz que a ustedes no les gusta, pero a mí me parece precioso. Ven ahí, miren. Acá lo verde y blanco son los microtúbulos. Esta célula, y en magenta y en rosadito es el ADN, o sea que estamos viendo los núcleos, y ven como cuando se dividió esa célula, el huso se formó y ahora ya se desarmó. ¿Ah? Lo vemos de vuelta. Ven acá el huso que se forma. Ahí. Esto está como acelerado igual, pero ven que son como unos segunditos que dura, pero o sea, esto dura unos minutos. Y de hecho, por ejemplo, hay para tratar enfermedades tumorales, muchas de las drogas que se usan son drogas que estabilizan los microtúbulos y por lo tanto afectan la formación de los usos y como que
estabilizan el citoesqueleto y las impide dividirse, y eso hace que las células vayan a la muerte. ¿Por qué se le cae el pelo a la gente que le hace quimioterapia? Mm. ¿Se entiende eso? Sí. Sí. ¿Saben por qué se les cae el pelo a los que están en tratamiento quimioterápico? Porque esas células tienen una proliferación alta, entonces se afecta con los tratamientos. Claro, todas las células que crecen rápido van a ser afectadas con estos tratamientos, y por eso yo que sé, a nivel pasa eso de que se cae el pelo, muchas veces hay muchos malestares digestivos porque los epitelios que revisten el tubo digestivo también tienen una alta tasa de renovación. Y los medicamentos no son específicos, o sea, ataca las células sanas y las no sanas. Ahí está, o sea, está atacando a aquellas células que proliferan rápido. Y bueno, también por eso es que bueno, muchas veces se usan combinados, ¿no? O sea, se atacan distintos mecanismos, pero de hecho son de los más utilizados. O sea, en este caso son los que afectan a los microtúbulos. Bien. Vamos por la siguiente pregunta. Esta sí dijeron que la habían preparado. Yo dije que había leído. Dale, Cecilia. Tampoco tanta presión. Bueno, ¿qué pensaste? ¿Querés leerla y comentar? ¿Cómo querés? No, directamente les cuento ahí lo que estuve leyendo, si les parece. Igual está bueno tener en cuenta la pregunta para saber si vamos respondiendo todos, ¿no? Todos. Voy a tratar de leer bien y no trancarme. ¿Querés que yo te lo leo? Yo te lo leo y vos no, fuera de broma, yo lo leo. Bueno, en la foto se muestran imágenes de microscopía electrónica de barrido de la superficie apical del epitelio respiratorio. Se observan las células ciliadas y las células calciformes. La superficie apical de ambos tipos celulares presenta prolongaciones digitoformes. A. ¿Son iguales las prolongaciones de las células ciliadas que las de las células calciformes? Indique el nombre, las características y la función de las prolongaciones en ambas células. Anda por partes, ¿no? Toda esta parte se ve, o sea, lo que dice ahí. ¿Las ven, chiquilines? Sí, porque se ve ahí, sí. Las preguntas sí se ven, sí. O sea, las de las células calciformes son más cortitas, las prolongaciones, y de las células ciliadas son más como microvellosidades, o sea, son como más larguitos. Y de lo que leí, por ejemplo, de las células ciliadas... Espera, dijiste que ¿cuáles son más larguitos, las microvellosidades? La de las células ciliadas, que son más larguitos que de las calciformes. ¿Y cuáles son las microvellosidades? No, digo yo que parecen microvellosidades las de las células ciliadas. No. Pero, ¿puedo decir una cosa? Sí, está bien, porque hay que hacerlo entre todos. Esa es la idea. No, o sea, creo que hay tipo, como que los dos tipos de, digamos, de prolongaciones son las microvellosidades justamente y los cilios, que son dos cosas distintas. Para mí, los cilios, tipo, abrían el movimiento, y las microvellosidades justamente son las otras, tipo las que forman parte del otro tejido, de otra célula, perdón. Igual no sé si son microvellosidades, creo, no sé, me acuerdo cuáles eran las funciones, pero o sea, la de cilios y para microvellosidades no. Lo vemos ahora después. Antes de seguir, ¿por qué aparecen las prolongaciones de las células caliciformes? ¿Por qué aparecen amarillas y las de las otras parecen violetas? Las células calciformes secretan mucus, y capaz que sea por eso, no sé.
se me ocurre. ¿Y por qué acá están en blanco y negro? Ah, eso es por el tipo de microscopía. Que una es de barrido y la otra, no sé, electrónica. La de barrido es la blanco y negro, creo. ¿La de barrido qué es? Es la parte apical que se ve. No, digo, la microscopía electrónica de barrido. Ah, pero ya les dije la respuesta. La microscopía de barrido también es un tipo de microscopía electrónica. Sí, también. Pero se veía más como tipo radiografía, o sea, en blanco y negro. ¿No era así? Sí, o sea, pero tipo radiografía, o sea, sí. Bueno. Sí, es en blanco y negro, pero... Era lo que no lo decía el ves como- compañero de la clase pasada, de que está en blanco y negro por el contraste de proteínas que tenía pues bueno, lo que estás mirando ahora, que es la superficie del epitelio. Acá. Pero el flujo de electrones, ¿no? No es que o sea, en realidad veías blanco y negro por cómo captaban los electrones, o algo así, ¿no? La longitud de onda de la luz, ¿no era o algo así? Mezclaban todo, ya no entendían ni idea de nada. ¡Es viernes! ¿Qué? Pero fue el lunes, ¿ya perdieron la memoria? Sí. Era porque en este caso, creo, si me acuerdo, lo de colorantes era porque estábamos trabajando con unas de luz y acá estamos trabajando con unas de electrones. Perfecto. por ¿Y eso por qué en la era- imagen de la derecha vemos colores? Será porque se trabaja con unas de luz, supongo. O sea, si ven la letra les dice que las dos son microscopías electrónicas de barrido. Ah, Mm. está editada, tiene Photoshop. No, mentira, no sé. Sí, eso. No sé si Photoshop, pero las pintaron. Ah, bueno, eso. La pregunta iba a eso. Lo estuve ahí un rato pensando y resultó. Pero ahora no se olvidan. Ahora no se van a olvidar de que la microscopía electrónica no tiene color. ¿Ah? A veces. Acuérdense que las imágenes ahora con las computadoras y todo eso se pueden pintar de un montón de colores, cada estructura particular, todo. Y de hecho lo hacen como para generar otro tipo de contrastes, porque si tenemos estos colores acá, podemos decir, bueno, las células que tienen las proyecciones pintadas de amarillo, tal cosa, tal otra. Si las otras que tienen de violeta, es como que se usa para señalizar, en vez de ponerle una No flecha. nos recomplicamos. Es que yo les pregunté porque me imaginé que les podía pasar. Bueno, sigamos. No se olviden entonces, microscopía No, no. electrónica no hay color porque el color depende de la luz. ¿Se acuerdan de las longitudes de onda en distintos niveles y todo eso? Bien. Bien, a ver, ¿quién sigue con la parte B? ¿Puedo decir algo más de Sí. las células calciformes? Que a ver si Sí. está bien. No. Sí. No digas nada más. ¿Quién dice no digas nada más? ¿En el chat te dijeron? No. Ah. No, digo que por lo que leí, capaz que está mal, pero bueno, para eso estoy, para aprender. Que los microtúbulos están relacionados también con el tema de transporte en las células calciformes para poder sacar las secreciones a la parte apical, tendría que ser. Sí. Y que a Eso su vez... Eso es correcto lo que me estás diciendo, lo que estás diciendo para todos, perdón. Está. Y después que los microtúbulos están asociados, por ejemplo, a la quinesina, que transporta hacia la parte más, o sea, hacia la parte periférica de la célula. Y después las guineínas, si no me equivoco, es para la parte Hacia el otro más lado. interna, central de la célula. Pero como las células calciformes son células que producen, vendría a ser mucus, es como que, bueno, hacen otras cosas también, pero es como su función estrella en este momento, producen el mucus para sacarlo, o sea, que eso estaría implicado en los microtúbulos y las quinesinas. ¿Me estás contestando algo en particular de la pregunta o estás hablando de la parte A algo?
No, estoy diciendo lo que Genera. sé yo, que me acuerdo. O Lo sea, que es como, aprendiste. como Muy lluvia de ideas. Perfecto, muy bien. Valentina, Hola, tengo una pregunta. En el final no logré entender cuál es la diferencia entre las prolongaciones entre los dos tipos de células. ahí va, ahora vamos a eso. Así Que para mí está implicado. con esta técnica que tenemos acá, ¿cuáles son las diferencias que vemos? Una es más corta que la otra. Unas más cortas que las otras. Perfecto. Eso está bien. O sea, ¿podemos saber algo más con esta técnica? A simple vista no. No, ¿verdad? No, o sea, No. con esta técnica no. Ahora después en la parte B dice, en la figura siguiente, que ahora la pasamos, se observan secciones de ambos tipos de prolongaciones, ¿ah? Fotografiadas mediante microscopía electrónica de transmisión. Ahora sí, para poder ver algo más, podemos usar microscopía electrónica de transmisión que nos va a permitir ver como el interior, porque las vamos a cortar. ¿Se acuerdan que en el caso de transmisión hacemos cortes y los electrones atraviesan esos cortes? Entonces dice, indique cuál de las fotos A o B corresponde a las prolongaciones de las células ciliadas y de las células caliciformes. Y esta es la foto. Para mí la B de las células ciliadas. Esperen que voy a correr. Ahí. Por lo que leí también, cada cilio o cilia, no sé bien cómo se dice, tiene un microtúbulo. Y en la parte más basal del cilio tiene también un centro organizador de microtúbulos. Eso lo había leído. O sea, lo saqué del teórico. Capaz que me confundí. ¿Tiene un microtúbulo? No, tiene microtúbulos. O sea, pero están, perdón, y después están como que cada cilio, vendría a ser, tiene un centro organizador de microtúbulos en la base. Eso me llamó la atención, porque aparte del centro organizador que tienen todos, o sea, vienen en el centrosoma de la célula, las células ciliadas tienen en cada cilio o cilia un centro organizador. Eso me llamó la atención. Sí, bárbaro. Entonces, si ustedes se fijan bien, en este caso tenemos la parte apical de las células. Les muestro un segundito esta foto que estábamos viendo, ¿no? O sea, que veníamos viendo en el práctico. Acá está con microscopía óptica, con hematoxilina y eosina, y acá a la derecha tenemos estas proyecciones, ¿no? Y acá ven que vemos cosas cortitas, muy ahí, en realidad se ve muy poco porque tiene poco aumento, pero ven que las células caliciformes no hay estas estructuras tan largas así, ¿no? Por lo menos en esta parte donde estamos viendo. Entonces, volviendo a la imagen que teníamos ahí, ven que acá hay estas líneas allí. Sí. Y si ustedes se fijan, en esta otra es un corte como más transversal. En este que quedó medio oblicuo, ven que hay como rayitas. Y cuando lo cortan bien transversal, ven que hay estructuras agrupadas. Que sobre todo, les voy a agrandar un poquito, por más que perdemos resolución, ¿verdad? Pero me permite señalar un poquito mejor. Ven que acá aparentan haber estructuras huecas, ¿no? Sí. Y acá, no, es como, después lo vamos a ver con más resolución, ¿no? En este se nota, en este por ejemplo, se nota bien como que cae en el medio hay dos estructuras. Acá hay como una serie, como unas cosas que no vemos bien, pero como que son medio ovaladitas. Ahora vamos a ver bien cómo es esa estructura. Entonces, con este aumento, lo que sí podemos ver es una organización particular de esas estructuras, que si ustedes se fijan, ¿cuántos hay? Son 9, ¿no? Y uno es el centro.
Bien. Son 9 estructuras periféricas y una central. Y esa estructura formada por microtúbulos, ¿se acuerdan cómo se llama? Dobletes. La estructura total de 9 más 2, ¿cómo se llama? Axonema, axonema. Ah, sí, eso. Axonema. ¿Tá? Esa estructura, el axonema, es típico de las cilias o cilios y de los flagelos, ¿no? Y eso está formada, como decían, por microtúbulos. Entonces, si estos son los microtúbulos, que los reconocemos un poco más que nada también por esa organización, además de que son más larguitos, digamos, y más uniformes, obviamente entonces las microvellosidades deben ser las otras, ¿no? Y ven, acá están en corte transversal, igual que estarían en corte transversal los microtúbulos acá, ¿no? Están más o menos, no sé si exacto, pero más o menos a la misma escala las imágenes. Y entonces, ¿qué piensan? Las microvellosidades, ¿tienen la misma estructura que los cilios? No. ¿Y qué les parece que pueden tener en su estructura? ¿O estudiaron que puedan tener? Yo leí que podrían tener no solamente, o sea, solamente microtúbulos no tienen, que pueden tener filamentos de actina también. No sé. ¿Acá hay microtúbulos? No. No, Filamentos claro, no intermedios. tienen microtúbulos, tienen sí filamentos de actina. ¿Saben más o menos qué diámetro tienen estos filamentos? Los de actina y los microtúbulos. 7, 10 microtúbulos, y 50. 25. 7 y 25. El 10 son los intermedios, ¿no? Sí, Sí. exacto. Entonces, si bien tenemos acá poco aumento, acá hay estructuras formadas por microtúbulos que miden cada uno 25 nanómetros de diámetro. Y acá vemos unos puntitos, ¿sí?, que son los cortes transversales de microfilamentos de actina. ¿Ah? A ver, ¿qué más les preguntaba? Lo de las funciones que pregunta acá, indica el nombre, las características y la función de las prolongaciones. Los cilios son para el movimiento, ¿no? Igual que los flagelos. El movimiento de tanto, o sea, de lo que pasa, digamos, dependiendo del órgano, ya sea respiratorio, bueno, no sé si era digestivo en el caso del teórico, creo que sí. Y creo que las microvellosidades son más tipo absorción, ¿no? O tipo liberación. No sé, como que no son para el movimiento. Bien, miren esto. Aquí. ¿Alcanzan a ver? Sí. En este caso, ven que ahí dice cilias normales. Esas cilias están moviéndose, y si ustedes se fijan como el líquido que hay acá, ven que se mueve. Sí. El batido ciliar genera movimiento de ese líquido que hay ahí. En este caso de la derecha pasa algo parecido, son cilias normales, pero acá, esperen que se me fue el... ¿No eran los que movían el ovocito por las trompas de falopio para que se También, fecunde? sí. Y en el caso del aparato respiratorio, ¿qué hacen? Como una función como de limpieza, digamos, no de limpieza, pero tipo, como de mueve las bacterias que pueden llegar. Por eso tenés una constante infección si tenés una parálisis o una poca movilidad de los cilios. Tipo, como que tenés una infección respiratoria continua, porque no hay nada que movilice las partículas infecciosas, digamos. Mueven la mucosa respiratoria la mueven. Mueven el mucus. Mueve el muco, sí. Ahí está, mueven el mucus.
A ver ahora si puedo. Ahí. Porque así lo puedo ir parando. ¿Ven entonces? ¿Ven estas acá? Las de la derecha. ¿Ven que tienen un movimiento totalmente distinto? O sea, tiene un movimiento alterado. Acá pasa lo mismo, se mueven un poquito más, pero no tienen un movimiento que genere el movimiento, o sea, que genere movimiento del líquido o de las Está estructuras que están como allí. descoordinado, por Ahí decirlo de alguna está, como forma. descoordinado. ¿No? Eso siempre para tenerlo en cuenta. Están buenos estos videitos para... Bien, vamos a seguir. Bien, con respecto a los cilios, entonces, movimiento. Por ejemplo, en el aparato respiratorio, para mover el mucus que generan las células caliciformes y las glándulas. El ejemplo que ponía la compañera de otro lugar donde hay cilios está perfecto, es en las trompas de Falopio, donde mueven el ovocito y después el embrión, si hubo fecundación. Y en el caso de las microvellosidades, ¿saben para qué sirven? El intestino delgado no es para la absorción de los nutrientes. ¿Y cómo cumplen esa función de absorción? O sea, ¿por qué es que estamos diciendo eso? Está bien lo que estás diciendo, ¿eh? No es que no esté bien. Atrapan. ¿No es por receptores? Aumentan la superficie en realidad de Ah, es la verdad. membrana y Captación, está ¿verdad? mayor superficie, mayor captación, supongo. Ahí está, o sea, está bien, o sea, sirve para aumentar la superficie de la membrana. Entonces, por ejemplo, hay más receptores en el caso de que fuera un epitelio. O sea, aumenta también la superficie donde están los transportadores de glucosa, de todo lo que tengan que absorber. También en la zona de las microvellosidades, en esa membrana, va a haber también algunas enzimas. Cuando vean la parte de digestivo lo van a... Pero en sí acá lo que va a ocurrir es que van a provocar un aumento de la superficie. Siempre las microvellosidades van a tener esa función. Ahí tienen unas microvellosidades en corte longitudinal, acá ven los filamentos de actina, y acá en cortes transversales, ven ahí los puntitos, y acá también con mayor aumento. Acá se ve muy bien también la membrana, ¿ven? La estructura triple esta que hablábamos el otro día. Y en el caso de los filamentos de actina que tienen, de las microvellosidades que tienen los filamentos de actina, esos filamentos como que se introducen también en la parte apical de la célula y forman allí una red que es como una cubierta o corteza, se le llama también. ¿Qué pasaba en el caso de los microtúbulos que la compañera mencionó? Eso lo veíamos mismo en la del... Ahí está acá. O sea, en las cilias, por debajo del cuerpo de la cilia, ¿qué es lo que hay? Una lámina basal. No se forma como una red o sea, los microtúbulos hacen como un filamento, no sé si es un filamento, pero es como no sé cómo explicar. Como una red, están conectados o sea, los microtúbulos de una cilia con la de al lado y así sucesivamente. No sé cómo explicarlo tampoco. Capaz que sí, pero no lo sé. No estamos preguntando eso. Estas cuestiones que hay acá. Sí. Y son los cuerpos basales, los cosos Los basales. cuerpos basales, ahí está.
Que se acuerda que habían dicho que justamente son centros organizadores de microtúbulos. Sí. Ahí está. Y ahí habría como un cuerpo basal para cada microtúbulo o para cada microvellosidad. Exacto. Hay uno para cada microtúbulo. Para cada cilia, en realidad. Bueno, Sí, perdón, para cada cilia, para cada axonema en realidad. Esto es lo que está mostrando ese sitio de nucleación, lo que sería el centro organizador de microtúbulos citoplasmáticos, digamos, o los que, como decían por ahí antes, los que favorecen el transporte de estructuras a lo largo de esos microtúbulos, el transporte de organelos y todo eso. Entonces, esto que está ahí, que están los sitios de nucleación, que están formados fundamentalmente por gamma tubulina, en ese centro organizador vamos a tener, en este caso, el extremo menos, como capturado a ese nivel. Acá está como mostrado eso. Y después, eso es un poco, este tipo, esta es una de las proteínas, esta gamma tubulina, que son de las que estabilizan los microtúbulos. En este caso estabilizan el extremo menos. imagínense que vieron que el microtúbulo en realidad son 13, ahí se me fue el nombre. Protofilamentos. Ahí va, son 13 protofilamentos, entonces no es como la actina que se unen 3 moléculas de actina y se hace el núcleo y ya está. Acá es mucho más complicado porque tiene que armarse una estructura mucho más compleja. Ahí está. Por eso necesitan de la ayuda de otras proteínas para empezar a hacer la nucleación y después la elongación. Ahí va, eso es lo que decía yo hoy, que necesitan, lo que de las proteínas de no sé si era miosina, no me acuerdo, eran 3, pero que necesitan, o sea, que es más complejo que el otro porque necesitan más ayuda. Eso es lo que yo te acabo de decir. A nivel de los túbulos citoplasmáticos, serían estos centros organizadores donde los sitios de nucleación, digamos, están formados por este tipo de proteínas, sobre todo la gamma tubulina tiene un rol importante. Después hay otras proteínas. La actina también tiene, ojo, proteínas estabilizadoras y motoras. Pero acá hay un ejemplo de proteína que estabiliza, que son las MAP y las TAU. Y esto es un poco lo que veíamos, pero estoy buscando esto. Para mostrarles, esta imagen está buena, para que ustedes vean. Por ejemplo, en el caso de, me voy a ir a la siguiente y después volvemos a esta. En el caso del microtúbulo, del axonema, los microtúbulos, ven que acá forman, cada estructura de estas que son 9, son dobletes. Ven que aparenta como uno entero y un pedacito de otro, y como que comparten creo que son 3 unidades que comparten la pared. Incluso con tiene bastante resolución y llegan a ver incluso el corte de los protofilamentos, o sea, ven que la pared como que está formada por redondelitos ahí. Y después tenemos en el centro un par de microtúbulos completos. Y después presten atención que también hay otras estructuras como densas ahí, que también se ven y que son parte de esas proteínas que se asocian a los microtúbulos. No son los brazos de Ahora, ahí va. ahí va, no me sale la proteína. Ahora vamos a eso, pero Pianina. eso se relaciona un poco con otros ejercicios que vienen, entonces lo vemos ahora después, ¿no? Volvemos ahí después. Pero les quería como mostrar esto para que vean la diferencia, ¿no? Entre lo que sería el axonema, o sea, en lo que está dentro del cilio, y lo que sería el corte transversal del cuerpo basal. Ven que son también 9 estructuras, pero ¿qué diferencia encontramos? En vez de en dupletes, en tripletes. Son tripletes. ¿Y qué otra diferencia? La ausencia del central.
los y centrales. la ausencia del par central. Estas estructuras hay una por cada cilia, una por cada axonema. Por las dudas, ¿vieron en el axonema 9+2 que el par central en realidad no es un doblete? Eso, por las dudas, aclaración. Como Ahí vieron que va. el doblete en realidad comparte, o sea, un microtúbulo comparte la pared del otro. En el par central eso no pasa, en realidad son Claro, son completos, dobletes que se... separados. Ahí va. Una pregunta, no entendí, me perdí el razonamiento del otro, el triple, que son tripletes. ¿Por qué al final eso? No entendí, tipo, la imagen esta. Ay, no la estás viendo. Esa. ¿Está? Sí, o sea, no, ¿en qué está señalando? Que no. O sea, ¿por qué está diferente? Espera que yo. ¿Ves que acá son dobletes? Sí, sí, sí. Hay uno entero y un pedacito. Y acá tenés 1, 2 y 3. Son tripletes. Claro, pero ¿por qué? Si están en la misma cilia, ¿por qué son diferentes? Espera. Uno es todo a lo largo del cilio. Sí. Esto es el cuerpo basal que se encuentra en esta Ah, parte. bien, bien, bien. No había entendido eso. Gracias. ¿Alguien más que tenga dudas de esto? Que tengo que correr las ventanas para bajar el zoom. Ahí. ¿Alguno leyó algo de esto, de la pregunta 10? Sí, yo. Pero no sé si. Para, voy a leer de vuelta la pregunta. Es lo que vamos a ver en el caso de la semana que viene. Sí, eso iba a decir, es el caso 12, por eso lo leí. Era lo del cambio de los órganos de lado. Sí, Puede era ser. No sé eso. qué de situs. Situs inversos. Situs Situs inversos. inverso. Ahí va. Bien, ¿y qué es la dineína? ¿Estudiaron? Sí, es la proteína esa. Los brazos de dineína son lo que, ¿no? Lo que hacen el movimiento de la cilia. O sea, la coordinación y todo eso que decía Martín. Bien. Y que también, o sea, el síndrome de Cartagener, había diferentes tipos, digamos, según la parálisis que tenía la cilia, ¿no? Tipo, no sé, no me acuerdo mucho sobre eso, pero tipo había, o sea, la imagen del caso es eso, que tiene tipo malformaciones, tipo la cilia, o sea, no se, era inmóvil, tipo, como que no, había varias malformaciones de los brazos y eso, de los brazos de Dineína, que, que hacía eso, que no se podía mover. Ujú. Y ahí un poco lo irán, capaz que después lo ven con los docentes de estudio de casos, pero las cilias tienen como ya, o sea, ya estudiamos un poco la función que tienen, ¿no? O sea, es de mover, y sobre todo se mueven para mover lo que tienen alrededor, el líquido que está ahí. ¿Y cómo explicarían que ocurra eso que hablan del situs inversus? Porque, perdón, no sé si alguien sigue hablando, perdón. O sea, lo que yo leí era que cuando en la gestación, en una parte, hay algo que se llama, empieza con N, me sale neonatal, ay, ¿cómo es con N? No sé qué No. quieres decir. Ay, ¿cómo digo? Lo voy a buscar porque, O sea, empieza con N, no importa. Que en un momento, tipo, lo que hace es que esa parte diferencia la parte izquierda de la parte derecha del cuerpo. Y eso tiene cilias. Y cuando las cilias, porque eso es una enfermedad genética, entonces cuando esas cilias no se mueven de la manera que debían moverse, la diferenciación entre derecha y izquierda no se
no se produce, no se reconoce. Entonces por eso es tenés algo los así. órganos. No importa. Ay, Es pará, un me tras- quiero olvidar, claro. me quiero acordar la palabra esa. Igual tampoco es tan importante ahora, pero es importante, digamos, como entender que en cualquier lugar donde haya cilias puede haber una alteración, y esa alteración se debe a que durante el desarrollo el movimiento ciliar es importante para llevar a la posición final a determinados órganos, ¿no? Bien, y las dineínas, hablemos un poquito de las dineínas. Acá, creo que esta era la última, la 11, ¿no? La 12 ya es la Sí. siguiente. Capaz, si me dejas compartir un poco de pantalla que les quiero mostrar una imagen. Dale. Podés compartir, me parece, ¿no? Ya te puse como anfitrión. ¿O no? Sí, sí. Ya. Ahí. Ven que se fue. Ahí. Se ven acá, esta sería las cilias que están en esa parte que van a determinar la simetría izquierda-derecha, que básicamente lo que van a hacer es mover, o sea, van a generar como un movimiento rotatorio, que van a mover como unas vesículas que van a llevar, no importa, van a llevar señalizadores, digamos, desde la izquierda a la derecha. Eso le va a decir a la célula, bueno, estos van a hacer tal cosa y estos otra cosa y tal. Ese se va a generar una simetría en base al flujo que va a generar el movimiento de la cilia, que como ven acá es como una rotación así. No es el mismo que hacen las cilias del epitelio, de la trompa uterina o de la tráquea. Es otro tipo de movimiento. La verdad, era eso que quería mostrarles nada más. Y es un ordenamiento a nivel embrionario, esas cosas que Exacto. hacen. Porque es lo del flujo nodal, era eso, pero Ahí lo va. del nodal, ¿cómo se llama como la estructura que se forma de capa? O sea, es nodal porque Porque es el nódulo, pero no es nódulo. es un nodo en realidad. Esto lo van a ver más adelante, pero no se No, preocupen. sí, porque yo me acuerdo del año Pero, pasado. claro, capaz que se acuerdan, sí, que lo habrán visto en sexto. Ahí va. Cuando el embrión se forma, en realidad tiene como varias capas, y en la Mm. capa más externa, digamos, entre comillas, se genera como una línea, que sería la línea primitiva, y en el extremo central de esa línea se forma digamos, entre muchas comillas, como un agujerito, como una depresión, que Una eso se llama nodo. imaginación, ¿no? Sí. Se llama nodo primitivo o nodo de Henson, capaz que lo pueden leer, y es ahí donde van a estar estas células con esas cilias que van a mover de un lado a otro. Bien. Pero eso no importa, eso lo No, estudiarán. pero quería que relacionarlo porque me acordaba de que era algo así, pero sí, sí. Gracias. Me mudé de lugar, por eso apagué la cámara un poquito. Esperen que quiero mostrarles algo también. Ay, no sé dónde lo puse. A ver, acá les voy a compartir de nuevo. ¿Ustedes ven bien ahí? ¿O así no lo tengo que...? Sí. Acá lo que está marcado es una célula que lo que le marcaron es algo en los extremos más de los microtúbulos. Esto es una célula que está en cultivo, es una célula que no tiene forma en particular, es como medio ahí redondeada, medio poco aplanada. La zona esa donde está más como vacío es el núcleo, y lo que se ve son como
eso que les decía, una proteína fluorescente unida a la zona de los extremos que crecen. ¿Ah? Entonces ven cómo irradia todo desde acá. Qué lindo. ¿Ah? ¿Ven cómo se mueve? Esto está re rápido, pero en realidad se mueven las cosas ahí. Entonces, ese sería el centrosoma, ahí crece. Y acá lo que les muestra es un mayor aumento en un borde, ¿no? Y después, más adelante, en este caso, hay una proteína fluorescente unida a la tubulina. Entonces acá, en vez de ver solo los extremos, ven toda la red de microtúbulos. Y ven cómo ocurren movimientos. Y acá de vuelta, un zoom en el borde. ¿Sí? Y ven cómo los microtúbulos incluso se alargan y se acortan, ¿no? ¿Ven ahí? Que algunos se alargan, pero otros se acortan. Sí. ¿Ven ahí esos que se acortan? ¿Ah? En las del inicio eran solo los extremos más y por eso veíamos solo como que se alejaban, ¿no? Está bueno, se mueven para ir recordando que las cosas se mueven. Y para un poco repasar, aunque no esté en la pregunta en particular, en la parte donde no hay una cilia, donde hay una estructura en particular, las proteínas que se asocian a los microtúbulos o a la actina, y acá les voy a cambiar a la otra presentación, hay proteínas que se encargan de que se deslicen, que se desplacen estructuras con respecto a los microtúbulos o a la actina. Eso, para el caso de la actina, está en una familia de proteínas que son las misinas, y en el caso de los microtúbulos, ¿se acuerdan? Por ahí lo dice. La quinesina y la dineína, ¿puede ser? Una va para el lado positivo y la otra para el lado negativo. ¿No? Yo siempre, esta imagen que también es del Bruce Albert, creo, para alguna parecida, siempre me parece que está buena porque muestra estas dos proteínas motoras y con la flechita, entonces como que las dos tienen algo en común, que es que son como dos piernitas. Tienen como dos, son Como dos cabezas y dos colas. Tienen como dos estructuras con una región, dos cabezas que se unen a un microtúbulo, que es el microtúbulo sobre el que se van a desplazar, y después van a tener lo que sería la cola, que va a tener una región donde se va a unir a otra estructura, que va a ser la que va a estar fija a la estructura, y esa estructura entonces que se fija por la parte de la cola puede desplazarse usando fuese un riel, como si fuese un camino, ¿no? Y es un poco lo que está representado acá para el caso para ninguno en particular, porque no muestra cómo sigue la molécula. Cualquiera de las dos va a generar un movimiento. En este caso está, bueno, sería la quinesina porque es para allá. Pero en el caso de la dineína es parecido, va para allá. Y es un poco lo que les estaba mostrando. En este caso es para la quinesina. ¿Ah? La quinesina, como decía antes, y como decía bien la compañera, va a mover las estructuras fijas que quedan fijadas, en este caso una vesícula, pero pueden ser mitocondrias, y las va a mover, se va a desplazar hacia el extremo más. La dineína hace lo mismo, pero hacia el extremo menos. Y en eso se basa un poco cómo se organiza, a partir del centro organizador,
que por ahí mencionaban en algún momento, los organelos se distribuyen y se organizan y se mueven para un lado y para otro, a partir del centro organizador hacia la periferia, y también se devuelven, por eso están las quinesinas y las dineínas. Una pregunta, ¿de qué depende o sea, es como aleatorio el movimiento de los, o sea, no creo que aleatorio, pero obviamente tiene su función, pero ¿hay alguna razón en particular de que se muevan para el positivo o negativo, tipo una inclinación? Dependiendo del órgano. Del órgano, no, perdón, del organelo. Es que todo se mueve para todos lados, en realidad. La Ah, célula distribuye los organelos. Primero, se crea una polaridad y tiene una distribución particular. En el caso de las células secretoras, ven, por ejemplo, esto, que los microtúbulos se organizan. Por ejemplo, acá está el retículo endoplásmico, el complejo de Golgi lo retiene, ¿sí? Así es como está la red de microtúbulos, parecido a lo que estaría ahí. Okay. Y en este caso el Golgi, en esta otra célula, y es lo que muestran acá en el dibujito, ¿no? El retículo como que se organiza de esa manera. Y después las mitocondrias, las vesículas como que se van trasladando para un lado y para otro, para llegar a los distintos sitios. Y en general se mueven hacia atrás muchas veces para sitios donde deben estar, se desplazan para un lado o para otro, y eso la célula lo regula. El ejemplo típico que siempre se para esto es el transporte en las prolongaciones de las neuronas, que ahí está bien definido que los organelos se tienen que ir trasladando desde el cuerpo de la célula hasta los terminales, pero también tienen que volver, porque en general todo esto siempre se está renovando, y como en las neuronas todo lo que es síntesis proteica y síntesis en general ocurre en el soma, pero las prolongaciones también precisan de esas cosas. El transporte a través de los microtúbulos sobre todo los lleva, y después cuando hay que renovarlos los trae de nuevo, y así en forma permanente. Esto es en cuanto a los túbulos, los microtúbulos citoplasmáticos. ¿Qué pasa en los cilios y los flagelos? Eso es. Acá está el dibujito donde teníamos, ¿no? Los bracitos estos que decían de la dineína, que se veían. Se ven impresionantes. Entonces tenemos una serie de proteínas que estabilizan y estas otras que son motoras, ¿no? Sí, pero bueno, o sea, en la No sé dineína si se me pasaría lo está mismo. retrancando. Tipo, la estoy escuchando muy mal. Ah, perdón. Voy Pero a no sé si. apagar el video. A ver si mejora. No, capaz que soy solo yo por eso. No, a mí también se me está trancando. No sé. Cecilia. No, que quería agregar algo en relación a lo que estabas diciendo antes, que por ejemplo en las células calciformes, que una de las funciones es sintetizar y secretar el moco, o sea, los microtúbulos y las kinesinas ayudan como a liberar eso para afuera de hacer, ¿no? Claro, sí, Por el transporte. sí, exacto. Por ejemplo, estaría representado acá. ¿Lo ven? Igual eso. Ahí en la parte de Golgi. El Golgi está ahí, pero acá hay unas vesículas. ¿Ven? Las vesículas secretoras, está, esas. Ahí va. Gracias.
les quería volver acá. O sea, esto se traslada, porque esto está libre, ¿no? ¿Por qué se traslada esto? Porque está libre. ¿Qué pasa en un microtúbulo? Es lo que tenemos acá. Estos son microtúbulos aislados. Y acá están las dimeínas, ¿ven? Cuando ocurre, o sea, siempre estas proteínas motoras son enzimas, tienen actividad enzimática que hidroliza un nucleótido. En este caso pusieron ATP, pero bueno. Hidroliza un nucleótido, entonces genera ese movimiento. Y lo que va a ocurrir si esto es una dineína, ¿no? Es que se va a desplazar ¿hacia dónde? Hacia el extremo menos, hacia el centro. Bien. Entonces, el extremo más acá y el extremo menos. O sea, antes estaban acá y lo que se desplaza es esta parte, ¿no? La parte de las cabezas globulares estas. Esto ven que sigue fijo acá. Si esto fuera una vesícula, en vez de otro microtúbulo, se movería hacia el extremo menos. En los cilios y los flagelos normales, lo que ocurre es que están estabilizados. Vimos todas esas proteínas que habían ahí, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Si yo trato de desplazar esto, ¿no? Tengo fijo y no se puede mover esto y no se puede deslizar, se me va a generar el plegamiento o como se dice, el batido ese, que es el movimiento del cilio. ¿Se entiende? O sea, como tengo todo esto fijo, no se van a... Porque si se desplazaran y estuvieran libres, no sé, un microtúbulo se me iría para dentro de la célula y otro túbulo arrancaría y rompería la membrana y se iría para afuera. ¿No? Sí, se entiende. Con el dibujito de la cola del espermatozoide que anda coleteando. Sí. Ahí va. En los cilios pasa algo parecido. En la cola del espermatozoide es un flagelo que tiene una estructura bien parecida a la de los cilios, con un axonema y todo. Claro. Y esto viene, y para entender un poquito el siguiente ejercicio. ¿Alguien quiere leerlo o lo miró a ver si lo entendían? ¿Quieren que se los lea y lo vamos explicando? ¿O Ramiro, querés hacerlo vos? Dale. Bien. Dale, lo leo. Como dice, una técnica útil para estudiar proteínas motoras asociadas a microtúbulos es inmovilizarlas sobre un cubreobjeto de vidrio a través de sus colas, dejando libres sus dominios motores. Si se agregan microtúbulos sobre el cubreobjeto y se observa en un microscopio apropiado, se puede evidenciar el movimiento de los microtúbulos sobre el cubreobjeto. En el experimento se muestra que en la figura se marcaron los extremos menos de los microtúbulos con anticuerpos unidos a partículas de oro, que son las flechas negras, y se registró el desplazamiento de los microtúbulos. Deduzca a qué proteína motora se pegó el cubreobjeto y fundamente su respuesta. O sea, ven acá, lo que tiene es un curso temporal, ¿no? Sacaron una foto al inicio, después de 24 segundos y así. Y vamos a centrarnos en las flechas negras, que es lo que les dice la letra. Ven que las flechas negras son el extremo menos.